Buenas noches, ¿cómo estamos? En breve vamos a ir arrancando, ¿sí? Vamos a esperar unos minutos más a que lleguen algunos compañeros. Si alguien tiene dudas, escríbalas por favor en el chat. Bien, bueno, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Bueno, chequeen porfa que sus volúmenes estén alto. En teoría, mi volumen está más que alto. En teoría, ¿sí? Si están con auriculares, por favor, chequeen el volumen del auricular. Eso también es importante. Bueno, ¿cómo están todos en este martes previo al Día del Trabajador? Espero que bien. Vamos a empezar a trabajar para no perder la costumbre, ¿sí? Con lo que tenemos para hoy. La idea, ¿sí? Es empezar a ver un poco algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno, el proceso de inducción, ¿sí? Em, Trabajo en equipo, grupo de trabajo, ¿sí? Y algo, ¿sí? De lo que es comunicación, un poco más de lo que es comunicación, ¿sí? Porque ya venimos trabajando comunicación desde la primera parte más o menos. Em, Eso, ¿sí? Vamos a tratar de recorrer esas cuestiones, ¿sí? Ustedes tenían, ¿sí? En lo que es el apunte, ¿m?
también, ¿sí? Para trabajar una cuestión sobre PNL, bueno, vamos a tratar de trabajar un poco de todo, ¿sí? De todas esas 3 clases. La idea es que para la realización de la dinámica estén la mayoría, ¿sí? Con el grupo mañana hicimos solo un poquito, no avanzamos de más, ¿sí? Y tratamos de dejar un poco más para el jueves que viene. Mañana es feriado, obviamente no tenemos clase. Y poder desarrollarla mejor, ¿sí? Con la presencia de todos. Entonces, al día de la fecha, ¿sí? Falta cada vez menos para cerrar esta instancia. Hemos trabajado en esta segunda parte un poco más intensamente lo que es descripción y análisis de puestos, ¿sí? He corregido por correo muchas actividades sobre esto, las he devuelto, he corregido todos los trabajos prácticos obligatorios, los he devuelto, ¿sí? Y he creado un Padlet, ¿sí? El Padlet es una pizarra en línea donde ustedes pueden compartir, ¿sí? Escritos, documentos, imágenes, ¿sí? Notas, simplemente entrando al link que les dejé, ¿sí? Y pulsando en el más que les va a aparecer. La idea es que usemos el Padlet, ¿sí? Como una pizarra de herramientas en lo que es recursos humanos, así que pueden ir dejando allí, si ustedes quieren, sus descripciones de puesto, sus avisos de búsqueda, aquellos que no hemos visto, ¿sí? Las actividades que se van a llevar hoy del proceso de inducción y de grupo de trabajo, trabajo en equipo, todo eso lo pueden ir volcando allí. Ideas que se le ocurran, ¿sí? En relación a cómo intervenir en determinadas temáticas. La idea general, ¿sí? Es que ese Padlet funcione siempre y quede siempre como un lugar al que se pueda volver cuando se necesita empezar a saber qué podemos hacer, ¿sí? O cómo podemos intervenir o cómo podemos crear determinadas cosas, ¿sí? La idea es hacer en el Padlet, ¿sí? Una caja de herramientas, ¿sí? Con todo lo que se nos ocurra para trabajar, ¿sí? En el área. Así que está disponible para ustedes, ¿sí? Ese Padlet, ahí les dejé en el grupo de WhatsApp el link para que ustedes empiecen a utilizarlo, ¿sí? Les reitero, pueden subir escritos, pueden subir archivos, pueden subir fotos, imágenes, sus cartelitos, ¿sí? Todo lo que ustedes quieran y consideren, ¿sí? Que es una herramienta que nos puede llegar a facilitar en algún momento el trabajo, ¿sí? La pueden subir a ese Padlet. La idea es compartir aún más el conocimiento, ¿sí? Socializar aún más las herramientas, ¿sí? Así que para eso y con ese fin lo he creado. De aquí en más, si se llevan una actividad, la idea es que también la puedan colgar en ese Padlet, ¿sí? Simplemente haciendo clic en el más les van a salir, ¿sí? Las opciones. Es probable que se tengan que loguear, ¿sí? Que tengan que crear una cuentita. Bueno, seguir los pasos, ¿sí? Que pide. Otra cuestión, trabajos prácticos obligatorios los he devuelto a todos, ¿sí? Sí he notado en la mayoría de ellos una dificultad respecto, salvo en uno o dos que quizás sí estuvieron bastante cerca, ¿sí? Respecto de la cultura, ¿no? Ustedes saben que leer las culturas suele ser un tema bastante embrollado, ¿sí? Cuando uno recién comienza, y esto es totalmente normal, ¿sí? La idea, sí, a la mayoría yo les devolví más o menos el mismo mensaje. La idea con la cultura, sí, es, en principio, no aventurarnos a decir que no hay una cultura. Siempre hay una cultura, ¿sí? Aunque sea mínima, con algunos mínimos elementos y aunque no se haya terminado de desarrollar, siempre hay cultura, ¿sí? Hay que ver más o menos, ¿sí? Sondear mediante alguna entrevista por dónde anda esa cuestión de la cultura, ¿sí? ¿Qué nos pueden decir los referentes respecto de la cultura de ese lugar, ¿sí? Pero siempre hay cultura. Y, ¿sí? Muchas veces no está formada del todo, ¿sí? Hay elementos que nos pueden ayudar a terminar de formarla y seguirla cultivando, ¿sí? Seguirla cuidando, seguirla propagando. No se olviden que la cultura también genera identidad, ¿sí? Entre otras cosas, ¿sí? Cohesión, unidad, coherencia, ¿sí?
tener en cuenta, ¿sí? Poder leer un poco más allá de lo que dice de la academia, ¿no? Tener en cuenta que la cultura son valores a fin de cuentas, ¿sí? Y poder pensar de qué valores estamos hablando, ¿sí? Cuando una persona viene y nos dice, o una organización viene y nos dice que lo que le importa, ¿sí? A fin de cuentas es facturar, ¿sí? Sin importar cómo está el proceso de trabajo, sin importar el estado de la organización, sin importar las personas, ¿sí? Lo único que le importaría a ese alguien es facturar. Bueno, detrás de eso ya hay una cultura, ¿sí? Y detrás de esa concepción utilitarista del trabajo y la gente hay algunos valores también, ¿sí? La idea es que podamos preguntarnos cuáles y no olvidarnos, ¿sí? Que la cultura son valores compartidos, ¿sí? Entonces, las personas que entraron a trabajar acá, ciertamente, al principio o en el medio de toda esta cuestión, ¿sí? Seguramente se dieron cuenta, ¿m?, de la cultura del lugar y implícita o explícitamente en algún momento adhirieron a eso, ¿sí? Entonces, no solamente hay que trabajar la cuestión del clima, que la trabajaron muy bien, ¿sí? Quiero destacar también que el clima no, el estudio del clima no conlleva la identificación de eh, diagnósticos psicológicos, ¿sí? El clima es para medir simplemente si las cosas andan bien o andan mal, ¿sí? Y nunca se olviden que estas estadísticas que vamos a sacar de la medición del clima forman parte de percepciones actuales, ¿sí? Son como las personas perciben actualmente el clima. Lo cual quiere decir que en algún momento podemos tomar otra entrevista y esto puede ir variando, ¿sí? Podemos intervenir y volver a tomar después de un tiempo de la intervención y vemos que va a seguir variando, ¿sí? Está muy bien trabajado todo lo que es cultura, ¿sí? Y todo lo que es clima, que son principalmente esos lugares a donde yo fui a corregir, ¿sí? La parte conceptual yo entiendo que ustedes la entienden y la pueden, ¿sí?, reproducir, que es una organización, que es la cultura, que es el clima, pero lo que más me interesaba de sus trabajos era cómo podían aplicarlo, ¿sí? Las preguntas sobre de qué manera ustedes ven la cultura, de qué manera ven el clima, cómo podrían intervenir, ¿sí? Entre otras cosas. A grandes rasgos, felicitaciones porque han sido súper creativos y muy buenos todos los trabajos que vi, ¿sí? Pero digo para pensar qué valores hay detrás de todo esto también, ¿sí? Como para no reproducirlos, ¿sí? De paso, ¿no? Y bien, cerrando el tema Padlet y cerrando el tema trabajos, ¿sí?, obligatorios, vamos a lo que nos concierne hoy, ¿sí? Estuvimos trabajando desde esta segunda mitad, entonces, como decíamos hoy, la elaboración de puestos de trabajo, ¿sí? Análisis y descripción de puestos de trabajo que también han estado muy bien, algunos que los hemos supervisado en vivo y han estado buenísimos. Los avisos de búsqueda, ¿sí?, que quienes todavía no lo mostraron lo pueden ir dejando allí en ese Padlet, que también han estado muy buenos, ¿sí? Les dejé la paleta de colores para que puedan trabajar con eso también. También hemos estado trabajando currículum vitae, ¿sí?, más o menos las cuestiones que deben y no deben formar parte del CV, tanto para selectores como para quienes buscan, ¿sí? Todo lo que es el proceso de selección con la teoría de batería de test y la teoría de entrevista laboral y cómo trabajamos esta entrevista laboral, ¿sí? Y hoy vamos a ver la última parte de este proceso de selección que muchas veces no es tomado como parte del proceso de selección y que en muchas empresas todavía ni siquiera se hace. Hay algunas donde se hace a media y hay otras donde se realiza efectivamente, que son quizás las más prestigiosas y las más grandes, que son los procesos de inducción de personal, ¿sí? Todo esto puede ser que sea la primera vez que ustedes lo escuchan. Todo esto puede ser que ustedes ya lo hayan experienciado, pero no con el nombre de inducción. Y todo esto puede ser que quizás después de estudiarlo ustedes sean los primeros que lo planteen en sus organizaciones, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a desarrollar la teoría con la idea de saber que quizás en algún momento lo pasamos, lo podemos llegar a pasar o lo tendremos que fomentar, ¿sí? Insisto en que la gran
cantidad de organizaciones, sobre todo pequeñas y medianas, ¿sí? Algunas grandes quizás también, siguen bajo este paradigma bastante tradicional, ¿sí? Del recurso humano y del trabajo, que no es el mismo enfoque novedoso que muchas veces intentamos transmitir nosotros e intentamos empezar a hacer que funcione nosotros, ¿sí? Así que la inducción es un aspecto más de esta rama. Bien, les voy a intentar transmitir una pequeña pantalla y voy a necesitar que me digan si lo ven o no lo ven, activando el micrófono, ¿sí? La idea es que podamos trabajar, ¿no? Bien, ¿lo ven ahí? Sí, se ve. Sí. Perfecto. Bueno, ¿qué tenemos acá entonces? Bienvenido nuevo miembro, ¿sí? ¿Qué podemos ver en esa foto? ¿Le llama algo la atención? Pueden levantar los micrófonos, comentarme. Sí, se ve. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué les inspira la foto? Una, hola. ¿Sí? Sí, una persona que está entrando en la pobreza y la están buscando. Bien. Rebota mi escucha bien. Bueno, ¿alguien más? No se escucha, profe, silencia el tuyo y ahí se va a escuchar. Se retumba. Ah, ¿ahí se escucha? ¿Con eco todavía? Es que escucha con eco cuando uno habla. Cuando alguien habla. Bien. Cuando yo escucho, ¿me escuchan mejor? No a las compañeras. Ah, ok. Desconozco cuál podría ser la razón. Bien, se escucha entrecortado. Porque sale por mi mic. Exacto. Debe ser esa la razón. Eh, bien, entonces, estábamos en ese proceso de inducción, ¿sí? Y la pregunta era, ¿qué le sugería la foto, ¿sí? Como ustedes ven ahí, yo ahora voy a pasar a comentarles un poco. No, no hay problema porque tampoco es imprescindible. Yo voy a pasar a comentarles un poco, ¿sí? Lo que ustedes ven acá y la idea de lo que yo les comentaba, ¿sí? Tiene que ver con poder, ¿sí? Implementar en algunos espacios, ¿sí? Sobre todo en los que tiene que ver con pequeñas organizaciones, ¿sí? Todos estos procesos.
Como ustedes ven ahí, hay una chica, ¿sí? Como tratando de acompañar a este señor, ¿sí? Que más allá de la facha, pareciera que es un señor bastante grande. Y también muestra un poco la cuestión generacional, ¿sí? La cuestión generacional que se pone en juego muchas veces en lo que hablábamos hoy, a futuro y ya en el presente, con la creación de los equipos de trabajo, ¿sí? Como la palabra le suele indicar, la inducción se trata de la incorporación, ¿sí? Del proceso de incorporación, porque a fin de cuentas es un proceso, que incorpora empleados a la organización, ¿sí? Es una función técnica y es propia de nuestra área, por lo cual decimos que nosotros tenemos alguna serie de pasos lógicos que tenemos que cumplir, ¿sí? En principio, hacer que el empleado conozca la organización, ¿sí? Conozca nuestros valores, acá de nuevo valores, ¿sí? Que van a dar forma a la cultura, y nuestra metodología, ¿sí? Es decir, cómo nos manejamos con el sistema de disciplina, ¿sí? Cómo se administran los salarios, ¿sí? Cómo se procede en caso de emergencia y a quién se tiene que dirigir o referir, ¿sí? La inducción, como ustedes ven allí, donde también se juega lo intercultural, ¿sí? Aparte de lo intergeneracional, se divide en dos partes. Dos partes que nosotros vamos a llamar primer día, ¿sí? E inducción propiamente dicha, ¿sí? ¿Qué es esto de el primer día? ¿Sí? El primer día es la continuación directa del proceso de selección, ¿sí? Ustedes van a encontrar esto allí, que yo les comentaba hoy más temprano, en el apunte, ¿sí? Cuando la persona se presenta por primera vez, ¿sí? A prestar servicios en la organización. Y por lo general, ¿sí? Se realizan los trámites de incorporación, ¿sí? Está la gente de recursos humanos hard, detrás de todo esto con los contratos y demás, ¿sí? Y se le explican algunas reglas de la organización, si existiese algún manual general se lo entregamos, ¿sí? Junto con las cositas que van a formar parte de sus elementos de trabajo, ¿sí? Depende del oficio, ¿sí? Del puesto, obviamente, las cosas que vamos a tratar de entregar, ¿sí? La inducción propiamente dicha, por su parte, ¿sí? La tiene que organizar y realizar, ¿sí? El responsable del sector, y la tenemos que acompañar nosotros, ¿sí? Nosotros acompañamos y monitoreamos la inducción y la evolución del recién ingresado, ¿sí? Para este proceso no existe una duración en el tiempo, siempre va a depender de la cultura de la organización, del área de recursos humanos si existiese, de la persona sino que está a cargo de esta función, ¿sí? Y de las características propias de cada organización que no es igual a otra, ¿no? Una manera más o menos de ir regulando esta inducción y regulando la relación de alguien que recién ingresa con la organización es darle a conocer en principio el reglamento interno, ¿sí? ¿Qué es el reglamento interno? En principio es algo que debe estar aprobado por el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Es un documento normativo y administrativo que regula, ¿sí? La relación y que de vez en cuando la idea, ¿sí? General es que eso se pueda ir revisando, ¿sí? ¿A qué es lo que apuntamos nosotros, ¿sí? Desde este lugar cuando hablamos de procesos de inducción, ¿sí? Aquí esos procesos de inducción, como yo les muestro en la filmina, no sean tan traumáticos ni para la organización ni para los empleados, ¿sí? Entonces, ¿qué sugerimos? Que si no es indispensable que el trabajador se presente al otro día de ser seleccionado, podamos darle un tiempo más, ¿sí? Que pueda comenzar la semana próxima, ¿sí? Y en ese transcurso del tiempo nosotros podamos preparar un mail de bienvenida, ¿sí? Un mail previo,
que obviamente debe llevar el logo de la empresa, que obviamente debe llevar un bienvenido, ¿sí? Y que obviamente debe tener todos los detalles, ¿sí? Respecto de las cosas con las que esta persona se va a encontrar y de la organización, ¿sí? Sugerimos que después, ¿sí? De que esta persona se haya puesto en contacto con todo esto y llegue, ¿sí? Podamos al menos organizar un recorrido por el área donde él va a trabajar, ¿sí? No es necesario recorrer toda la empresa, si bien hay empresas que se toman este trabajo, ¿sí? Quizás este recorrido se puede ir haciendo por partes. En principio, lo principal, valga la redundancia, es que pueda conocer un poco el área en la cual él mismo se va a desempeñar, ¿sí? Hablar de una realización de ceremonia de bienvenida parece como un montón, ¿sí? Para algunas organizaciones aún. Pero también es una linda manera tomarnos algunos momentos, ¿sí? Al menos la primera hora de entrada quizás, si es que no estamos muy expuestos y jugados, como para, bueno, charlar con esta persona, ¿sí? Desayunar algo con ella, poder darle la bienvenida, ¿sí? Después de la primera semana, la idea es que comience a conocer mejor nuestros procesos y nuestros cronogramas de trabajo, ¿sí? Y se vaya adaptando cada vez mejor, ¿sí? No existe, como yo les comentaba para esto, una duración predeterminada, ¿sí? Va a depender de la característica de la organización, también va a depender, perdón, del empleado, ¿sí? Por lo tanto, algo que también vamos a tener que hacer es ir chequeando paulatinamente cómo se siente, ¿sí? Si hay algo que no sabe o si hay algún elemento que en principio nosotros no le dimos, ¿sí? Eh, una de las cuestiones con el proceso de inducción, propiamente dicho, es que acá pintado, sí, parece muy lindo, hay que pensarlo, sí, hay que planearlo. Diseñar una plantilla de mail de bienvenida también puede ser un desafío creativo bastante interesante a tener en cuenta, ¿sí? Pero no solamente vamos a estar ahí, ¿sí? Para apapachar al nuevo empleado todo el tiempo, sino que también vamos a estar ahí, ¿sí? Chequeando paulatinamente su proceso para marcarle aquellas cosas, obviamente que todo esto en un entorno privado, cuidado y respetuoso, ¿no? Todas aquellas cosas que nosotros esperamos que él realice, si hay alguna cuestión en la que él sea, bueno, sobresaltado en sus funciones, si hay algo que él cree que le hace falta, ¿sí? Eh, si hay alguna otra manera externa en la que podemos ayudarlo, ¿sí? Porque esa es nuestra función técnica, ¿sí? Supervisar eso. Hay procesos de inducción que al cabo de 3 a 6 meses suelen empezar a ser bastante exitosos, ¿sí? Y todo marcharía viento en popa. Algunos llevan un tiempo más, ¿sí? Todo va a depender también de cuán ajustado esté, ¿sí? A nuestro análisis y descripción de puesto y a la experiencia que esta persona también tenga en ese puesto, ¿sí? Por eso les recuerdo que era tan importante nuestro análisis y descripción para la búsqueda, ¿sí? Sino también después una de las primeras cuestiones que va a empezar a verse afectada es el proceso de inducción, ¿sí? Bien, ¿se va entendiendo hasta acá? Buenísimo, bien. Eh, Hay algunas organizaciones, ¿sí? Voy a traer el mismo ejemplo porque lo he estado usando para otras temáticas, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de cultura, hablamos de MOCA, ¿sí? MOCA también hacía estos procesos de inducción tomándose las primeras horas para, bueno, desayunar con esta persona, ¿sí? También se tomaban el tiempo de dejarle un obsequio en su escritorio, ¿sí? Que generalmente eran algunas cosas dulces, una agenda, alguna taza, ¿sí? Con un cartel de bienvenida. Y todas estas cuestiones eran, si bien era una pyme, ¿sí? Era una sucursal, acá particularmente, ¿sí? Eran cuestiones que estaban bastante bien trabajadas.
Recuerden, ¿sí? Que muchos de nosotros nos hemos tenido que hacer nuestra inducción nosotros solos, ¿sí? Algunos tuvieron suerte, quizás, no todos y no muchos, de que alguien esté a cargo, ¿sí? De su proceso de inducción. A mí me comentó una chica en un espacio presencial la semana pasada, ¿sí? Que a ella particularmente se la observó bastante, ¿sí? En su desempeño durante el proceso de inducción. Se le remarcó cierta necesidad de carácter, ¿sí? De carácter firme para tomar decisiones que tenía que empezar a desarrollar porque le estaban faltando, ¿sí? Todas estas cuestiones, quiero decir que pasado un tiempo nosotros las tenemos que comunicar, no podemos hacer como que si no pasa nada, ¿sí? Y simplemente solamente apapacharlo, sino que también cuando tenemos que poner una directiva, ¿sí? Tenemos que poner una directiva. Pero siempre, ¿sí? El quid de la cuestión va a ser en cómo esto se transmite y se comunica, ¿sí? Nosotros ya hablamos acá muchísimo, ¿sí? Sobre comunicación desde una perspectiva que es una perspectiva generativa del lenguaje, ¿sí? Recuerden que desde la perspectiva generativa del lenguaje, el lenguaje construye realidades, hace que cosas puedan pasar y que cosas puedan no pasar, ¿sí? Yo les dejo en la clase 24 para hablar un poco más de comunicación, ¿sí? Un poco de etimología. La etimología de la palabra comunicar, ¿sí? ¿De dónde viene comunicar? Básicamente comunicar proviene del latín, ¿sí? Del latín comunicare, ¿sí? Como yo les presento allí, el cual significa difundir, entre otras cosas, ¿sí? Y a su vez este viene del latín communis, ¿sí? Que significa común o mutuo, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de comunicación, ¿sí? Podemos arrojar cierto esbozo, ¿sí? En relación a que comunicar, ¿sí? Es poner en común, ¿sí? Y a que comunicar no es comunicar solo con el lenguaje oral escrito, ¿sí? Sino que también es comunicar gestual, ¿sí? Corporalmente, con mi tono de voz, con mi mirada, ¿sí? Con las pausas, con los silencios, con acordando y siendo congruente, ¿sí? Con el lenguaje que estoy tratando de transmitir. ¿Qué es lo que tenemos en común? ¿Sí? Nosotros los seres humanos generalmente algunas ideas, ¿sí? Algunos datos, sentires, inquietudes, ¿sí? Y es a través de la palabra que nosotros nos podemos expresar, podemos opinar, ¿sí? Pero mediante la comunicación nosotros nos relacionamos con otro, ¿sí? Con un otro. Construimos equipos, construimos sociedades, construimos proyectos, ¿sí? El hecho de que nosotros todo el tiempo estemos hablando muchas veces no deja, ¿sí? Que nosotros tomemos atención sobre la importancia que tiene el lenguaje en nuestras vidas, ¿sí? Toda nuestra vida nos pasamos comunicando, ¿sí? Con un otro y por lo tanto es indispensable, ¿sí? Entendernos. Ustedes van a encontrar que yo ahí en el cuadernillo lo cito a Maturana, ¿sí? Maturana es un biólogo chileno, y Maturana dice, ¿sí? Que es en el conversar donde nosotros construimos una nueva realidad, ¿sí? Que esto no es una cosa abstracta, ¿sí? Que conversar es una manera particular de vivir juntos, ¿sí? De convivir, eh, de hacer, ¿sí? También es una forma particular de hacer y también es una forma de emocionar, dice él. Por eso, ¿sí? Él también expone, ¿no? El carácter de caricia o el carácter hiriente que puede llegar a tener, ¿sí? Una palabra. Y pone muy en claro de que a partir de la palabra y de las conversaciones uno puede estar en el mundo de dos maneras, ¿sí? Dice él, viviendo en exigencia, ¿sí? Con el otro, o viviendo en cierta armonía, ¿sí? Con el otro.
Uno puede estar siempre pensando que el otro le debo algo, que el otro me debe algo, ¿sí? En una continua exigencia, ¿sí? O uno puede estar en armonía con el otro, ¿sí? Siendo claro, emocionando, intencionando, conversando, ¿sí? Dice Maturana, entre otras cosas. Ustedes van a encontrar allí también que conversar, ¿sí? No es lo mismo que hablar, ¿sí? Saber hablar no es sinónimo de saber conversar, ¿sí? En un paralelismo con el que saber oír, ¿sí? O poder oír no es lo mismo que escuchar, ¿sí? Oír es una cuestión casi fisiológica, ¿sí? Todo el tiempo por nuestro oído ingresan estímulos, ¿sí? Y nosotros seleccionamos y construimos a partir de esos estímulos. Pero eso no quiere decir que estemos escuchando, ¿sí? ¿Cuál es el planteo? Que en la escucha, ¿sí? Hay un otro con el cual yo me implico, ¿sí? Emocional y conversacionalmente, ¿sí? Y donde no solamente transmito información, ¿sí? Oral, escrita, sino que también empatizo, ¿sí? Me pongo, acá retomo algunas cuestiones de la inteligencia emocional, del lado del otro y trato de comprenderlo. Es decir, que que escuchar, ¿sí? Perdón, tiene todo un esfuerzo mental en el medio. Es tratar de comprender lo que el otro me está diciendo, ¿sí? Para poder otorgarle una respuesta, ¿sí? Hay una frase muy linda allí, ¿sí? Eh, que yo suelo dar en bastantes lugares, ¿sí? En los que hablo de comunicación, cuando hablo de comunicación, y que es que el hecho de una conversación, ¿sí? Esta cuestión de que cuando uno mantiene una conversación, puede darse fácilmente cuenta de que ha mantenido una conversación porque uno ha salido de ese lugar en ciertos aspectos transformado, ¿sí? Nos damos cuenta que estuvimos conversando, ¿sí? En todo el sentido de la palabra, porque ambas realidades en algún punto se han modificado, ¿sí? Se han transformado. Bien, ¿se va entendiendo hasta acá? Ni en el hablar, ni en el escuchar, ¿sí? Desde este modelo generativo del lenguaje, ni en el hablar, ni en el escuchar, nosotros somos sujetos pasivos, ¿sí? Siempre somos sujetos activos. Siempre, ¿sí? Desde este paradigma, nosotros tenemos una responsabilidad. La responsabilidad de abrir o cerrar realidades con nuestras palabras, ¿sí? Nunca se olviden eso cuando estén tratando con personas, ¿sí? Porque bueno, ustedes saben que el trato, ¿sí? Para nosotros que trabajamos con personas, ¿sí? El trato comunicacional es una herramienta importantísima, ¿sí? No es lo mismo decir algo, yo siempre lo digo, amablemente, ¿sí? Acompañando lo que uno dice con el cuerpo y con el tono de voz, ¿sí? Que decirlo gritando y revoleando las manos, ¿sí? Porque lo que recibe la otra persona, ¿sí? Son realidades distintas. Por un lado, ¿sí? Está recibiendo un maltrato, porque nadie es nadie para levantarle la voz a nadie ni revolearle las manos a nadie, o puede estar sintiendo que le están marcando algo de una manera responsable, ¿sí? Y que quizás también le están enseñando con remarcarle eso, ¿sí? La comunicación es muy importante, ¿sí? Sobre todo también a los fines de la construcción de los equipos de trabajo, ¿sí? En la clase 25 yo les presento algunas cuestiones en relación a la diferencia entre grupo y equipo de trabajo. ¿Cuál se les ocurre que podría ser la diferencia? El equipo tiene un objetivo en común, se trabaja con una estrategia, todos por igual y se influyen entre ellos. El grupo no, el grupo tiene, digamos, cuestiones, digamos, de empatía, de afinidad nada más, me parece.
Buenas noches. Sí, coincido con Betiana. Bien, ahí aparece una primera diferenciación, ¿no? La cuestión de la meta en común, ¿sí? La cuestión del objetivo en común. Y aparece también, ¿sí? Esto de las habilidades blandas que se ponen en juego en los equipos, ¿sí? Esto es así, esto forma parte de la concepción de equipos de trabajo, ¿sí? A lo largo del tiempo nosotros hemos pensado, o muchas veces parecemos empujados a pensar, ¿sí? Que los grupos y los equipos son lo mismo. ¿Mm? Y la realidad, o que son sinónimos, ¿sí? Y la realidad es que son dos cosas distintas. ¿Mm? Un grupo, ¿sí? De personas es grupo, ¿sí? Puede estar conformado por 2, 3, 4, 5, 20, ¿sí? Compartiendo quizás la pasión por un club de fútbol, ¿sí? Eh, Mientras que el equipo de trabajo, ¿sí? Eh, comparte, si bien nosotros ahí yo en el apunte les aclaro, ¿sí? Esta cuestión de que si bien todo equipo es un grupo de personas, ¿sí? Eh, es decir, que el equipo también va a estar conformado por un grupo de personas, no todos los grupos son equipos, ¿sí? El equipo tiene, ¿sí? Algunas variables que lo hacen único, ¿sí? Y ahí yo después les voy a volver a postear esta conferencia, ¿sí? No me acuerdo ahora el nombre de esta mujer, donde ella hablaba de la creación del desafío, ¿sí? De crear equipos de trabajo en esta época, donde vamos a tener que tener en cuenta un montón de variables, como las que veíamos en el Power, interculturalidad, ¿sí? La cuestión etaria también, jugando mucho, ¿sí? Lo intergeneracional. Eh, un grupo, entonces, si tenemos que definir, ¿sí? Es un conjunto de personas que tienen algo en común, ¿sí? Mientras que el equipo implica, ¿sí? Un conjunto de personas que están unidas para compartir una meta, un objetivo, ¿sí? Y que están bajo la coordinación de alguien. Que este elemento, ¿sí? Muchas veces también falta en el grupo, ¿sí? ¿Qué es lo que implica o cómo se logran, ¿sí? Los equipos de trabajo? Los equipos, ¿sí? No nacen de un repollo, ¿sí? Los equipos de trabajo no es que un día uno se despierte y dice voy a formar un equipo de trabajo y efectivamente esto sucede, ¿sí? No es tan sencillo, esto es lo que quiero inspirar. Los equipos se crean, ¿sí? Se recrean, se construyen. ¿Y a partir de qué? ¿Sí? De este elemento que acabamos de transmitir recién, que son las conversaciones, ¿sí? ¿Entre quién? Entre los miembros, ¿sí? Lo cual quiere decir que cuando hablamos de equipo de trabajo no podemos dejar de hablar de que vamos a conversar, ¿sí? No podemos dejar de hablar de las conversaciones. Esto importantísimo, ¿sí? Y también es muy importante que uno tenga en cuenta cuando uno va a formar, ¿sí? Eh, el grupo, ¿sí? Que las personas que vayan a formar parte de ese equipo, ¿sí? Perdón, no el grupo, sino el equipo, sean personas con el saber y la experiencia adecuada para esa tarea, ¿sí? Nosotros decimos que para que en el caso, ¿sí? De que primero exista este grupo que vaya tendiendo a ser equipo, se transforme efectivamente en equipo, la comunicación es crucial, ¿sí? Es una cuestión que es crucial. La asignación de normas y la asignación de roles también crucial, ¿sí? La definición de los objetivos y la cohesión también cruciales, ¿sí? Nosotros particularmente en el apunte, ¿sí? Yo les dejo las 5C, ¿sí? ¿Qué son las 5C? Aquellas cuestiones en las que se basa, ¿sí? El trabajo en equipo. El trabajo en equipo se basa en primer lugar en coordinación, ¿sí? Comunicación, confianza, compromiso y complementariedad, ¿sí?
Obviamente que esto también, ¿sí? Generalmente la creación de estos equipos de trabajo suele tener, ¿sí? Un estilo de liderazgo a la cabeza, ¿sí? Es decir que liderazgo, equipos de trabajo, motivación, cultura, clima, ¿sí? Entornos de trabajo saludables, son todos temas que se relacionan con todos, ¿sí? Que son todos recíprocos con todos. Eh, bien, yo les dejo ahí en las clases 24, 25 y 26, ¿sí? Algunas actividades. ¿Cuál es la idea de las actividades? ¿Sí? Que las puedan ir pensando, que las puedan ir realizando, ¿sí? Y después las puedan ir compartiendo un poco acá en clase quizás o compartiendo en el Padlet, ¿sí? Que hemos creado para eso. El jueves, ¿sí? Vamos a seguir un poco más, ¿sí? Con todo lo que es evaluación del desempeño, ¿sí? Asistencia barra disciplina y vamos a intentar llegar a la motivación, ¿sí? También, obviamente, con la continuidad de la dinámica de interpretación de test, ¿sí? Que vamos a comenzar hoy, vamos a dejar un poco para el jueves próximo, ¿sí? A los fines de que no nos cansemos tanto y de que si alguien se está perdiendo esta clase pueda venir el jueves y también participar de esto, ¿sí? Bien, entonces, cerrados temas 24, 25 y 26, ustedes tienen dos tareas. Tienen una tarea en la clase de equipo de trabajo, que es la 25, y tienen en la de proceso de inducción, que es la 26, ¿sí? Un desafío que es el desafío de crear un proceso de inducción con algunos datos que tienen allí, ¿sí? Pueden usar toda la creatividad que a ustedes les parezca pertinente, ¿sí? Eso me parece que está buenísimo y que es súper aprovechable a los fines de que también ustedes vayan pensando sus propios procesos de inducción. ¿A alguien le tocó pasar por un proceso de inducción acompañado en esta manera en la que nosotros podemos empezar a pensarlo? ¿O todavía no? ¿O han sido sus propios inductores? En, en mi caso, se escucha, va y viene. Ahora sí. En mi caso, en el trabajo anterior, fui como mi propia inductora, si bien tenía un compañero, que siempre hay alguien que te da una mano, no había un proceso marcado. Acá fui más acompañada, pero a su vez estoy creando el puesto de recursos humanos. Entonces, todos los días un aprendizaje tremendo. Por suerte tengo muy buenos compañeros y líderes que me van guiando en ese sentido, que me la hacen un poco más simple, al menos las directivas, ¿no? Lo que se espera de este puesto. Entonces, cuando voy atravesando los procesos, tuve el primer ingreso, me faltó esto y esto, ya para el segundo pude hacer eso, ya estaba. Hoy, casualmente, tuve un ingreso donde yo tenía todo organizado, el tema contrato, seguros, elementos de trabajo, bueno, un montón de cosas que estaban ya organizadas y yo me di cuenta que daba un pasito más adelante, que me falta un montón más, ¿no? Esto de la inducción, por ejemplo, me falta para tener algo armado de acuerdo al puesto que se vaya, que sea el ingreso, pero en este caso, voy un poco sola, un poco acompañada, voy ahí haciendo camino al andar, pero entiendo que es de mucha ayuda el que alguien pueda apoyarse. Sí, efectivamente. Tener a alguien que no solamente, como yo digo, bueno, te apapache, ¿no? Que esté ahí siempre dándote todo lo que necesitas, sino que también pueda marcarte el error, ¿sí? Eso es indispensable. Y hay maneras y maneras para eso, ¿sí?
La idea es siempre que cuando hagan eso, por favor, háganlo en un ambiente privado, ¿sí? Traten de concretar una entrevista. Ya vamos a hablar sobre evaluación del desempeño, donde puedan devolverle un poco cómo va este proceso respecto de las características particulares de ese puesto que ustedes diseñaron, ¿sí? Y si la persona está, ¿sí?, pudiendo, tampoco sean tan castradores y quieran todo de entrada, ¿sí? Darle tiempo también, para que se pueda empezar él también a memorizar, ¿sí?, cómo hacer mejor las cosas, a culturizarse, que esto es re importante. En los procesos de inducción también impartimos cultura. No se olviden de reflejar valores, ¿sí? Acá las cosas las hacemos así, de esta manera, porque creemos que las personas son, ¿sí?, de tal manera, entonces trabajamos para tal cosa, ¿sí? Nunca se olviden de la cultura, porque eso crea identidad y nos da cohesión también, ¿sí? Obviamente que es indispensable el mercado del error para que, ¿sí?, de este lado uno también pueda ir, bueno, como dice Jorgelina, haciéndolo cada día mejor, ¿sí? Y afinando cada vez más y afinando cada vez más y dándose cuenta cuando necesite quizás una mano, porque a veces puede que pase que tampoco podamos con todo y tengamos que diseñar algún puesto que nos dé una mano, ¿sí? Porque nunca se sabe. En principio, si trabajamos solos, muchas veces los procesos de inducción, más todas las otras actividades que hacemos, suelen ser una carga. Por eso a veces las inducciones se terciarizan, ¿sí? Entonces hay gente freelance que hace procesos de inducción, ¿sí?, junto con ustedes, obviamente bajo la dirección de ustedes y la dirección de el sector del área, ¿sí?, del jefe de área, donde fue esta persona específica. Siempre también evalúense, ¿sí? Voy a poder, no voy a poder, cómo voy, ¿sí? A los fines también de no sobrecargarse, ¿sí? Poder relativamente cumplir, si no poder cumplir, no puedo cumplir, transmitirlo, buscar una alternativa, ¿sí? El papel de los líderes es fundamental, por ahí lo decían en el chat, acá vuelve Jorgelina a nombrarlo, es cierto, es fundamental, ¿sí? Muchas veces la inducción las hacen nuestros compañeros en algunas organizaciones. El mejor inductor, el inductor principiante, es el compañero de oficina, el compañero de planta, el compañero del banderillero, ¿sí? Cualquiera que se dedique a lo mismo que nosotros, ¿sí? Hace ahí de programa de modificación conductual y modelado y nos va instruyendo, ¿sí? Sepan que no es su función, pero bueno, como no todas las organizaciones tienen área de recursos humanos, muchas, y no todas todavía han incorporado este tema de la inducción, no todas se desenvuelven de esta manera, ¿sí? Entonces, si podemos militar y son imprescindibles los procesos de inducción, sí, claro que sí, eso sin duda, a los fines de mejorar el funcionamiento del proceso de la organización misma también, ¿sí? Por eso tener estas cuestiones, ¿no? Que no sea tan traumático la entrada, ¿sí? Bueno, poder ver que si le dejamos bien en claro a dónde tiene que referirse, cuáles son sus funciones, ¿sí? Muchas veces aparecen cosas en los procesos de inducción porque nosotros no hemos sido claros respecto de lo que esperamos, ¿sí? De ese puesto. Y esto es indispensable también, por eso diseñamos puestos, ¿sí? Con la idea de no salirnos mucho de esa vara, ¿sí? Bien, alguien más había diciendo fui mi propia inductora por ahí. Natalia dice, yo fui mi propia inductora. Yo también fui mi propia inductora en todos mis trabajos, ¿no? Bueno, salvo en uno de los últimos, bueno, donde si bien no es un proceso propiamente de inducción, sí hay personas que están ahí como... yo no tuve la suerte de tenerlo, pero hoy por hoy doy inducción. Ah, muy bien. Bueno, entonces va a estar bueno ver las actividades de inducción, ¿sí? Pueden ser todo lo creativo que requieran en relación a esto, ¿sí? La idea es empezar a hacerlo funcionar. ¿Qué vamos a ver la clase que viene? Creo que ya se lo dije, pero por las dudas retomo. Esta cuestión de la evaluación del desempeño, ¿sí? ¿Qué es lo que impulsa a las personas a ser productivas? ¿Sí? ¿Cuál es el ambiente de trabajo donde las personas
desarrollan mejor su potencial, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para conocer en todo caso el potencial de las personas? ¿Cómo aprenden las personas en las organizaciones? ¿Sí? ¿En base a qué? Vamos a trabajar también un poco la cuestión de asistencia y vamos a ver si llegamos a motivación. ¿Sí? Bien, ¿cómo vienen hasta acá? Sí, Betiana. Sí, profe, yo con todo estos líos de horario y demás, a lo mejor es una pregunta pava, pero al final, ¿el examen final es la semana que viene o yo estoy perdida con las fechas? Sí, déjame chequear igual. Porque creo que también, no sabía bien si fueron los jueves. Yo lo había propuesto para el 8 o 9 de mayo. Claro, pero al final, ¿qué día fue el que quedó? ¿8 o 9? Porque por lo que decía otra vez, el 8 teníamos clases. 9. 9. Gracias. No, por favor. 9, ¿sí? Después ustedes tienen un recorrido por liquidación de sueldo, que es como un anexo, ¿sí? Que también deberán aprobar, es obvio. El examen es un formulario de Google, yo esto creo que ya se los había comentado, con algunas preguntas que son de opción múltiple y otras que son un poquito a desarrollar. No es nada del otro mundo, son cuestiones que estuvimos trabajando acá a lo largo de todos los meses, ¿sí? Sí, me parece importante recalcar que trabajo práctico obligatorio número 1, extra bonus de liquidación de sueldo y examen final tienen que estar aprobados, ¿sí? Para obtener la certificación. Por eso hoy recordé también en el grupo nuevamente las personas que faltan entregarme el trabajo práctico obligatorio tenían creo que hasta hoy o mañana para entregármelo, ¿sí? Y bueno, la idea es que me lo entreguen porque si no, ¿sí? Después cuando vuelvan o quieran retomar van a tener que pagar un derecho a examen nuevo porque este derecho a examen que les cubre a ustedes el pago único que hicieron ya estaría cubierto, ¿sí? Y si no lo hicieron, van a tener que pagar otro y no es la idea tampoco, ¿sí? Con lo complicadas que están las cosas. El examen es en el horario de clases. Cuando termina la clase yo lo activo, ¿sí? No está cronometrado. Ustedes van a disponer de 24 horas para realizarlo, así que en cualquier momento de esas 24 horas ustedes pueden acceder y realizarlo, ¿sí? Y se autoevalúa, es decir, que no me tienen que pedir la nota a mí, sino que a ustedes ya les va a aparecer la nota. Obviamente que después de que ustedes terminen con liquidación de sueldo, yo subo al grupo una planilla con las condiciones finales